Hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Hoy vamos a estar analizando acá en el canal estos True Wireless, los Pamu Quiet, que están genialísimos, traen ANC o cancelación de ruido. Así es que vamos con la intro y mientras tanto me puedes ir regalando un buen like. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal para ir viendo el contenido nuevo que vayamos subiendo. Bien, y ya estamos de vuelta y efectivamente estos True Wireless son los primeros que traen ANC o cancelación de ruido activa. No están a la venta aún, pero sí están en modo preventa en la plataforma de Indiegogo. En la descripción del video les dejaré toda la información. Y vamos a analizar acá en el canal por qué vale la pena echarle un vistazo a estos True Wireless. No acostumbro a hacer un unboxing tan detallado, pero para estos Pamu creo que vale la pena mirar pues todo lo que trae la caja por dentro. Así es que vamos a empezar destapándola rápidamente y vamos a ver qué encontramos en el interior. Primero que todo, la base de carga de los Pamu, que me parece a simple vista de una calidad excepcional. Me parece muy buen diseño. Este parece un reloj retro. Cuando alguien nos pregunte, señor, ¿tiene la hora?, le diremos no, pero tengo mis Pamu Quiet. Bien, por dentro encontramos los True Wireless, también de muy buena calidad. Ahorita los vamos a estar analizando. Y aquí algo curioso, veo que la opción de carga, los pines de carga vienen en el lateral de cada auricular. Viene la garantía, el manual, garantía entre comillas, porque pues obviamente estamos hablando de un producto que viene desde muy lejos. Vienen las almohadillas de repuesto, almohadillas en diferentes tamaños para asegurar que los True Wireless se van a adaptar a nuestro oído, no importa el tamaño. Viene una funda, esta funda me parece espectacular, tipo piel, para guardarlos, para guardar el cable. Viene el cable tipo C. Esto también me gusta mucho, la entrada es tipo C, y la correa para poder pues cargar nuestros True Wireless cuando estemos caminando. En cuanto a los materiales de construcción, me parece que la base está muy bien construida. Tiene materiales aluminio, en la parte superior tiene como un recubrimiento en piel. Y en la parte de abajo tiene un recubrimiento en plástico, pero que simula cuero, lo cual lo hace muy pro. Y alrededor pues tiene un aro de luz que se ilumina cuando lo estamos cargando. Esto me parece bastante premium. Y la construcción de los True Wireless también son de muy buena calidad. Se ve que están muy bien construidos. Y algo que hay que tener en cuenta también es que se ajustan muy bien a los oídos. Y la verdad, por más que te vayas a mover bruscamente, no se van a caer. Bueno, y analizando las especificaciones internas, contamos con Bluetooth 5.0, lo cual nos va a dar un mayor alcance y una mayor estabilidad. También contamos con dos chips, esto me parece interesantísimo. Tenemos un chip Qualcomm QCC5124. Este es el encargado de hacer que la conexión tenga una mayor estabilidad y pues obviamente garantizar la calidad del sonido. Por otra parte, contamos también con un chip AMS3460 y este será el encargado de darnos transparencia de sonido para capturar el sonido ambiente o de hacer la cancelación de ruido. Cualquiera de las dos opciones que querramos estará disponible. Bien, estos True Wireless también cuentan con resistencia IPX4, lo cual nos dará una tranquilidad ante salpicaduras de agua o cuando hacemos deporte y sudamos. Serán muy cómodos para llevarlos sin temor a que se nos vayan a dañar con nuestro sudor. Para hacer deporte son especiales. Contamos con unos drivers de 10 milímetros con recubrimiento de titanio. Esto también es genialísimo, ya que garantizará que el sonido salga completamente limpio y evitará cualquier tipo de distorsión. En cuanto a la duración de la batería, los True Wireless nos van a dar una reproducción continua de 3 horas a 3 horas y media más o menos. Para algunos es un tiempo de reproducción bajo, pero creo que para mí es un tiempo bastante prudencial, bastante bueno, teniendo en cuenta el tamaño de estos True Wireless. Son muy livianos. Al igual, creo que la base nos va a dar 3 cargas completas, entonces vamos a tener
Si multiplicamos esto, tendríamos 3 horas más 3 cargas, tendríamos aproximadamente unas 12 horas continuas de música. Entonces creo que es bastante bueno. Bien, la base de carga, algo que también me gustó muchísimo es que soporta carga inalámbrico. Esto me parece excelente. Si ya de pronto ustedes tienen un teléfono con una base de carga inalámbrica, pues podemos utilizarla sin ningún problema. De lo contrario, la cargaremos con un cable tipo C, que es el estándar que ya traen todos los teléfonos, así es que no hay tampoco ningún inconveniente con esto. En cuanto a las pruebas de sonido, tengo que decirles que la verdad quedé completamente satisfecho. Creo que tienen un sonido excelente, y el apartado más destacado es que los graves o los bajos hacen un muy buen sonido, se mantiene un poco más fuerte y tienen un sonido envolvente. Esto la verdad no se consigue en muchos true wireless por este rango de precios. Es algo que creo que hay que destacar bastante. En cuanto a la prueba de juegos o a las pruebas gaming, creo que sí no son unos true wireless que debemos tener para gaming, porque presentan retardo, especialmente en el teléfono. Como ven, acá no sé si alcanzan a notar, hay un retardo más o menos de medio segundo, que esto para gaming pues es un tiempo bastante alto. Así es que si lo requieren para gaming, esta creo que no es una buena opción. En cuanto a las funciones, cabe resaltar que son táctiles, operan por medio de gestos. En el caso del auricular izquierdo, para reproducir se da un toque, lo mismo que para pausar, lo mismo que para contestar una llamada con un solo toque. Para rechazar una llamada daríamos con doble toque, lo mismo que si estamos reproduciendo una pista y queremos retrocederla en el izquierdo, damos doble clic o doble touch. Y para entrar al asistente de Google o a Siri, dependiendo el teléfono que tengamos, simplemente mantendremos oprimido, mantendremos el touch presionado. En cuanto al auricular derecho, lo mismo, para reproducir un toque, para pausar un toque, para contestar una llamada un toque, para rechazar llamada doble toque, para pasar a la siguiente pista daremos doble toque, y para activar el modo ANC, es decir, aislar totalmente el ruido o ponerlo en modo ambiente, simplemente vamos a mantener el derecho presionado. Con esto vamos a poder cambiar estos estados, estos diferentes estados. Algo que debemos resaltar, que lo traen la mayoría de los true wireless, pero igual hay que recordarlo, es que podemos utilizarlo individualmente. Es decir, si queremos usar solamente el derecho o solamente el izquierdo, lo podemos hacer sin ningún inconveniente, y obviamente pues multiplicaríamos el tiempo de reproducción. Bueno, y eso era todo por hoy. Espero me dejen sus impresiones de qué tal les parece este producto, si es una buena opción para ustedes o no lo es por el precio. Recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal, y recuerden que acá les dejo uno de los videos recomendados del canal. Así es que muchas gracias por el apoyo como siempre, y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.